Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo está? Es un gusto para mí poderlos saludar el día de hoy. Como ustedes bien saben, pues yo soy la profesora Ana Tercero. Es un gusto de verdad para mí el poder compartir pues esta clase el día de hoy y durante pues toda la semana, ¿verdad? Espero lo escuchar muy amable. Bueno, antes de empezar la clase vamos a empezar con dos preguntas. Ustedes saben que a mí me gusta preguntar siempre. Vamos a empezar con las preguntas. Pregunta A. ¿Qué es argumentar? ¿Ustedes se recuerdan de lo que es argumentar? Voy a dar un tiempo de 3 segundos para que ustedes pues puedan apropiarse de ese conocimiento y sacar de esa cajita de recuerdos qué es argumentar. Recuérdense que argumentar es exponer las razones en las que se fundamenta una opinión. ¿Sí? Eso es argumentar. Vamos a ir con la segunda pregunta. La pregunta B. Y dice, ¿qué es una falacia? ¿Qué es una falacia? Vamos, ¿quién ha escuchado que qué es una falacia? ¿Quién ha escuchado qué es una falacia? Pues déjenme comentarles, jóvenes, que falacia es un engaño o una mentira que se esconde bajo algo. Es un argumento que parece válido, pero realmente no lo es. ¿Sí? Ok. Pasemos. Vamos a irnos de primero por argumentar. Vamos a responder a las dos preguntas. Y dice así, argumentar es una práctica que consiste en dar una serie de afirmaciones para apoyar otra afirmación, cuya aceptación genera ciertas dudas. ¿Sí? Entonces, argumentar, ¿qué es? ¿En qué será? ¿Qué más? Podemos decir también que argumentar consiste en dar razones para sustentar una postura a la que se conoce como tesis. Recuérdense de que al momento de que nosotros hacemos la lectura o escribimos, tenemos que colocar varios argumentos, ¿verdad? Unos más fuertes, otros más débiles y otros mucho más centrales, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir también por lo que es una falacia. Pues como bien les dije anteriormente, pues es un engaño, ¿verdad? Entonces me dice, una falacia es un argumento en apariencia lógico y verdadero, pero que realmente es falso y esconde engaños o mentiras. Etimológicamente proviene del latín fallacia. ¿Sí? Recuerden, jóvenes, es un engaño o mentira que se esconde bajo algo o es un argumento que parece válido, pero realmente no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás. Mientras que otras pues realmente sí realizan, otras se realizan sin intención debido a descuidos o ignorancia, ¿verdad? Es dependiendo de cómo lo vayan a tomar ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, en una falacia yo les voy a dar el ejemplo de que algunas veces hemos escuchado a las personas hablar bonito, ¿verdad? Es decir, con mucha corrección, de forma pues muy impecable, con argumentos muy convincentes, pero hay algo dentro de nosotros que nos puede decir que no es tan cierto lo que nos está planteando, ¿verdad? ¿Realmente será que a ustedes les ha sucedido en algún momento? Esa sería la pregunta. ¿Le ha sucedido en algún momento esa situación? Sí, ¿verdad? Claro que sí nos ha. Eso es una falacia, es un engaño. Ok. Vamos a ir por el primer tema, ya que el de esta semana veremos pues dos temas. El primer tema, errores en la argumentación, las llamadas las falacias. Y para recordar un poco,
vamos a decir, ¿verdad? Nuevamente, ¿qué es una falacia? ¿Sí? Una falacia también se puede utilizar para designar aquellas argumentaciones defectuosas, pero que parecen correctas. ¿Sí? A eso quiere decir. Entre ellas pues tenemos varias falacias de las cuales se usa. Y vamos a decir que son las falacias como frecuentes a usar. Vamos a ir por la primera, que se llama falacia ad ignoratiam o de conclusión no pertinente. La número 2, falacia circular. La número 3, falacia ad hominem o contra la persona. La falacia de autoridad y la falacia ad baculum o apelación a la fuerza. Esas son como las más frecuentes. Ok, veremos una a una y daremos algunos ejemplos para que podamos entender un poco mejor. Sí, vamos a ir con la primera, la falacia ad ignoratiam o de conclusión no pertinente. Dice que la falacia de conclusión no pertinente es la que afirma que algo es verdad, pero porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso o viceversa, ¿verdad? Entonces estamos con nosotros con los ejemplos, ¿sí? O también se le puede dar pues otra definición, es pues donde se pretende que un enunciado sea falso, ¿verdad? Solamente porque nadie ha conseguido probar su verdad. O viceversa, ¿verdad? De uno de los dos términos definiciones que les acabo de mencionar, cualquiera puede ser, ¿verdad? Pero realmente es algo que es verdad, pero que todavía hasta el momento no hemos podido probar que sea verdadero o que sea falso lo que nos están diciendo. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo, nadie ha demostrado que hay una vida en otros planetas. Luego, no la hay. ¿Sí? Según los estudios, dicen de que pues hay otros planetas, ¿verdad? Y que si puede haber vida, no lo sabemos. Es algo que todavía no podemos probar si es cierto o es falso. A eso es lo que se refiere. Otro de los ejemplos es que debe de haber fantasmas, ya que nadie ha demostrado que no los hay. ¿Verdad? Puede ser, pero realmente está comprobado. No lo sabemos, ¿verdad? En mi caso, yo se los puedo decir, a mí no me han asustado, entonces yo no puedo dar una veracidad de eso. Para mí sería una falacia, porque pues para mí sería un engaño, ¿verdad? Si no lo he vivido, pues ¿cómo voy a saber yo, basado en algún criterio de alguien que quiera vender la historia? Bueno, ¿verdad? Entonces es dependiendo de cómo lo vaya a tomar usted. Vamos a ir a la siguiente falacia. Y nos vamos a la falacia circular. Entonces dice que la falacia circular se propone una tesis que defiende prestando razones que significan lo mismo que la tesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué será? ¿Qué serán esas falacias circular? ¿Verdad? Que se propone una tesis. Recuérdense de que en cada pues ensayo que hagamos o que nosotros leamos, siempre proponen una tesis que se defiende presentando demasiadas razones o demasiados argumentos y que van a estar significando lo mismo que la tesis. Entonces eso quiere decir que pues veamos unos ejemplos para poder comprender un poco mejor de lo que es la falacia circular. Entonces dice el ejemplo, Hannah es morena porque tiene el pelo negro. Hannah es morena porque sus padres tienen el pelo negro. ¿Sí? Entonces yo pregunto, ¿sí? Entonces yo puedo decir, o sea que Hannah tiene que tener el cabello negro porque porque genéticamente es así, o porque es morena tiene que tener el cabello negro. ¿Sí? A eso es lo que yo me refiero.
es en un círculo, ¿verdad? Hannah es morena porque tiene el pelo negro. Pero ¿será cierto? ¿Será que no habrá alguna vez alguna persona que sea morena con el cabello de otro color? Sí, claro que sí, ¿verdad? Puede ser por la genética. Y solamente porque los padres puedan salir con el cabello negro no indica o no da indicios de que pues tiene que ser así, ¿verdad? Es como cuando se le dicen a uno, cuando tienen pues hermanitos o a ustedes mismos, cuando los van en la calle y van con un papá o con una mami y le dicen, sos igual a tu mamá o sos igual a tu papá, ¿verdad? Pero mi hermana es totalmente lo contrario o mi hermano es totalmente lo contrario, entonces yo no puedo dar por hecho de que no es hijo de mi papá, ¿verdad? A eso es lo que se refiere, ¿sí? ¿Verdad? De que es de forma circular, a eso es lo que se refiere, o sea que si es negro, si tiene cabello negro, nosotros también tenemos que salir con el cabello negro, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Vamos a la siguiente falacia, y es la falacia de ad hominem o contra la persona. ¿Qué será eso? ¿Sí? Vamos a ver, y aquí dice, ataca a la persona que emite el argumento desacreditándole para que los demás no lo tengan en consideración. ¿Sí? Entonces dice que también se pretende refutar la opinión ajena atacando a la persona que la sostiene, sin entrar en el tema de la discusión, alegando únicamente supuestos defectos o vicios de la persona de que se habla o de la comunidad en la que pertenece. ¿Sí? Entonces es desacreditar a alguien. Y eso lo miramos tal vez nosotros mucho cuando estamos hablando pues de política, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos mucho, cuando los políticos, ¿verdad? Las politiqueras dicen, mejor voten por mí porque aquel no va a dar lo que yo doy o no va a hacer lo que yo voy a hacer. Entonces eso es desacreditar pues a una persona, a un lugar, a un clan, hasta lo mismo, ¿verdad? Se puede dar entre personas, colegios, negocios, ¿verdad? Ah, no, mi comida es mejor. Como por ejemplo Burger King y McDonald's se pusieron a pelear. Ah, no, mi hamburguesa es mejor. No, la mía es mejor. La mía es más grande. La mía es más chiquita, pero es doble carne, ¿verdad? Entonces es desacreditar, ¿sí? Hablar mal pues de la otra persona. Entonces dice aquí en el ejemplo, usted no puede decir que mi acción es inmoral porque ha estado en la cárcel. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Tenemos otra y donde dice, la filosofía de Nietzsche es errónea porque este acabó loco, ¿verdad? Entonces ya estamos diciendo de que la persona posiblemente cayó en alguna depresión. Les soy sincera, yo no conozco a este filósofo, pero pues lo que yo puedo leer y puedo interpretar, ¿verdad? Que supuestamente lo llevaron a un manicomio, ¿verdad? Pero no precisamente porque quedara loco, posiblemente le dio otra situación, ¿verdad? Pero no es por esas mismas razones, ¿verdad? O como por ejemplo, tenemos otro ejemplo en donde dice, pues un grupo de manifestantes en contra del uso de la energía nuclear sostiene que será mal empleada, porque el gobernante tiene problemas de alcoholismo y no será juicioso ni cuidadoso al aplicarla, ¿verdad? Entonces ya estamos juzgando, tal vez lo vieron quizá con una copa en algún momento público, ¿verdad? Y pues casualmente ahora dicen de que él es un alcohólico, cuando tal vez pues no lo es. Entonces esas son pues las falacias en contra de la persona. Vamos a la siguiente falacia y sería pues la falacia de autoridad. Y la falacia de autoridad se trata de intentar defender una opinión sin presentar pruebas o razones pertinentes, ya que consiste en apelar a una autoridad que carece de valor por no ser concreta, competente, imparcial o estar tergiversada. Les voy a dejar un momentito. ¿Ya lo pensaron?
Díganme, ¿qué será una falacia de autoridad? Pues una falacia de autoridad se trata de intentar defender una opinión sin presentar pruebas o razones pertinentes, ya que consiste en apelar a una autoridad que carece de valor por no ser concreta, competente, imparcial o estar tergiversada. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablamos pues de una inferencia, perdón, de una falacia, pues de autoridad, ¿verdad? ¿De qué será? ¿Sí? Entonces, lo que podemos, lo que podemos ver ahí en este tipo de falacias es que cuando dan una opinión sin presentar pruebas suficientes o razones, ¿verdad? Entonces miremos un ejemplo para tener un mejor entendimiento. Estos cereales son mejores porque los anuncia la televisión, ¿sí? Me están diciendo de que son mejores solo porque los anuncia la televisión, pero yo no estoy calculando, ¿verdad? Muchas personas se van con ese tipo de engaños porque solamente con que lo diga alguien, pues, de una marca reconocida, dicen, ah, estos están deliciosos y puede hacer de que para mí el gusto no sea muy bueno, ¿verdad? Pero muchas personas se dejan guiar por lo que ven. Entonces usted puede comprar, ¿sí? O puede adquirir el producto sin, sin tener pues sin tener pruebas necesarias de que pues ese sería el que le están diciendo o es de verdad rico, ¿verdad? O que son uno de los mejores y tal vez es nuevo y jamás usted lo probó, jamás lo ha probado, ¿verdad? Entonces, porque solamente porque lo anuncia la televisión, a eso son las falacias de autoridad, donde son autoritarios en mí, o sea, que tienen poder sobre mí, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo donde dice debe de ser bueno votar por Bush porque lo apoya Julio Iglesias, ¿sí? Entonces ahí me están mintiendo, ¿verdad? Que es bueno votar por Bush, todos los que seamos entonces fanáticos, por ejemplo, de Julio Iglesias, ¿verdad? Me están diciendo a mí que tengo que votar por Bush, solamente porque apoya a Julio Iglesias, apoya a Bush. A eso es, ¿verdad? Esa es una falacia de autoridad. Veamos la siguiente falacia. Y tenemos pues a la falacia ad bacalum o apelación a la fuerza. ¿Qué quiere decir este tipo de falacia? Pues sostiene la validez de un argumento basándose en la fuerza o en la amenaza, pero sin aportar razones, ¿sí? O le podemos dar eh, otro tipo de otro tipo de definición, en donde se trata pues también de un tipo de argumentos que presenta algún tipo de amenazas, como si fueran buenas razones para apoyar una determinada opinión, ¿sí? Veamos el ejemplo. Entonces, en el ejemplo nosotros tenemos, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo digo. Esas son a la fuerza. Es cuando usted sabe que no está correcto o que tal vez que no está correcto más que todo y solamente porque lo dicen así tiene que ser, ¿verdad? El otro ejemplo, si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará, ¿verdad? Ya me estoy diciendo, claro, pues obviamente, ¿verdad? Y tal vez en Guatemala muchas de las veces no se da esta situación, pero por ejemplo en países de primer mundo, el cinturón es de seguridad y es importante. Y es cierto, la policía multará pues al conductor si no lleva el cinturón, ¿verdad? Pero esos son a la fuerza, porque ya le está diciendo que la policía lo va a multar si no usa el cinturón, ¿verdad? Entonces esas son falacias de apelación a la fuerza. Otro de los ejemplos que podemos ver dice, o dejas de discutir o te callas de una vez o te castigo, ¿verdad? Esa es la fuerza. Si no deja de pelear y si no se calla, pues lo van a castigar. Ese será, pues, digámoslo así, el, los resultados de que tal vez ya se cansó la persona de escuchar o de que esté gritando, ¿verdad? Y ya está cansado, entonces por eso lo amenaza. Y lo amenaza, ¿verdad? Entonces a eso se le llama falacia, apelación a la fuerza.
¿sí? Entonces, para ir recordando un poco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vieron que hay varios errores, varios errores en la argumentación y a esos también se le llaman falacias, así como pues las falacias, como bien les dije anteriormente, pues son pues engaños, ¿verdad? Son argumentos que no tienen validez, pero que comúnmente se usan, sí, se usan para pues para persuadir, ¿verdad? Para persuadir al lector. Entonces vamos a ver el segundo tema y este se le llama el repaso acumulativo, ¿verdad? En el repaso acumulativo tenemos varios temas para que podamos pues ir poco a poco avanzando y así ustedes poder ir comprendiendo. El repaso acumulativo es algo pues que ustedes ya vieron con anterioridad. Entonces pues en estos repasos acumulativos nosotros tenemos 4. La estructura de comparación. Los argumentos que fortalecen o debilitan una tesis o la tesis. Inclusión y exclusión. La eliminación e inclusión de oraciones. Vamos a ir por la primera. Y a esto se le va a llamar la estructura de comparación. ¿Qué es una estructura de comparación? Mejor vamos a irnos paso a paso y vamos a decir qué es la comparación. Entonces la comparación es un proceso que hace el ser humano a fin de identificar mediante un análisis sensorial los diferentes aspectos que se relacionan o no entre dos o varios objetos. Su principal fundamento consiste en detallar las semejanzas o diferencias que presenten elementos, ¿verdad? Entonces la estructura de comparación es, por ejemplo, hacer la comparación de una lectura con otra lectura, ¿sí? Los dos temas pueden ser exactamente el mismo. Nosotros nos podremos ir a la página 120 de nuestro libro y podemos ver que tenemos dos lecturas y dice una, los saberes filosóficos y la inteligencia animal o la inteligencia humana. Los títulos, si lo miramos, no podemos hacer una comparación, puesto de que son bien diferentes. Pero cuando nosotros hacemos la estructura de comparación, vamos a comparar un texto con otro texto, ¿verdad? Solamente, pues ustedes ya lo saben hacer a la perfección. Y es leer el primer texto y el segundo texto y armar un cuadro comparativo, ¿verdad? Ahí pues ya está su cuadro comparativo en el cual pues vamos a ir encontrando las semejanzas y diferencias entre ambos textos. A eso es lo que se refiere pues la estructura de comparación. Las semejanzas y las diferencias entre ambos textos, ¿verdad? Y las tenemos que ir escribiendo. También tenemos pues el otro tema que son los argumentos que fortalecen o debilitan una tesis o debilitan la tesis, ¿sí? ¿Qué se refiere con eso? De primero vamos a ir por lo primero. Y dice, los argumentos que fortalecen la tesis son aquellos en los que los argumentos son objetivos, ¿sí? Les voy a dejar 3 segundos para que ustedes puedan pensar qué es eso, son objetivos. ¿Listos? ¿Ya se pusieron a pensar qué son los argumentos objetivos? ¿Por qué dicen que los argumentos miren, los argumentos que fortalecen la tesis tienen que ser argumentos objetivos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es decir, ¿verdad? Que son aquellos que pueden darme como una razón, pueden darme una razón, datos que me ayuden a mí que me ayuden a mí a tomar la opinión o la postura del escritor. Uno de los argumentos de autoridad son los que se apoyan en la opinión, ¿verdad? Y entre ellos nosotros pues tenemos a la tesis, ¿verdad? A eso es lo que se refiere, ¿verdad?
que nos van a ayudar a nosotros a poder que tengan un objetivo, ¿verdad? Que tengan ejemplos, que tengan datos específicos que me sirvan a mí el poderme ponerme a la postura del escritor. Esos son los datos, esos son los argumentos que se pueden fortalecer la tesis, ¿sí? Si me dan muchos datos o mucha información que tenga pruebas, entonces pues automáticamente fortalece la tesis. Los argumentos que debilitan la tesis, ¿verdad? Dice que son los argumentos que debilitan la tesis son aquellos en los que los argumentos son subjetivos. Entonces, es decir, aquellos que se basan en opiniones o creencias personales, ¿verdad? Como cuando nosotros estamos utilizando, pues algunos que sean pues argumentos emotivos, ¿verdad? Muchas veces pueden ese tipo de argumentos debilitan la tesis. A eso es lo que me refiero. Entonces no son subjetivos, sino que se están dando ya demasiadas opiniones, ¿verdad? O creencias personales que directamente no pueden ser comprobables a comparación de los argumentos que pueden fortalecer la tesis, donde pueden hacer comprobaciones, ejemplos, estadísticas. Ustedes pueden leer de todo y de verdad ustedes se pueden colocar en la postura del lector, ¿sí? Entonces nosotros también nos vamos al otro tema, que es la inclusión y la exclusión, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir la inclusión? Entonces vamos a irnos y dice que consiste en incluir un concepto en un grupo de palabras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Si yo les colocara cuál de las siguientes, bueno, les voy a decir, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes conceptos incluye a los demás en cada caso? Entonces se les da una serie de palabras, ¿verdad? En donde, por ejemplo, está silla, mesa, sofá, muebles. ¿A qué? ¿A qué grupo de palabras puede pertenecer si yo les digo, por ejemplo, especies o armario? ¿Qué creen ustedes que será? Cuando yo digo silla, mesa, sofá y muebles, ¿sí? Esas son las respuestas. Entonces, los dos conceptos que yo les doy sería armario y especias. ¿A qué pertenecería lo que yo les acabo de decir? Pertenecería a lo que es muebles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque silla, mesa y sofá o un armario, también puede ser, incluye entre la categoría de muebles. ¿Sí? Eso es lo que es una inclusión. Una exclusión consiste en identificar la palabra que en un conjunto de palabras que no tienen ninguna similaridad ni relación semántica con el enunciado o difiere estructuralmente con el conjunto formado por las demás alternativas. ¿Sí? Entonces en este concepto, la exclusión es cuando usted está pues con otra serie de palabras, ¿verdad? Donde una palabra no pertenece a ese grupo de palabras. Entonces, por lo tanto, a eso le vamos a decir una exclusión. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué les dijera yo? Vamos a ver. Vasto, grotesco, tosco, sucio y rudo. ¿Verdad? ¿Qué es grotesco? ¿Qué es vasto? De primero nos vamos con la palabra vasto. ¿Qué es vasto? ¿Sí? Y ustedes me pueden decir, ¿verdad? Que es un tipo, pues, yo lo busqué ahorita en el teléfono y pues me dice, ¿verdad? Que es una carta de la baraja española en la que aparece dibujados unos o varios garrotes, ¿verdad? Pero recuérdense de que hay que saber buscar porque no todos tienen lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me puede decir que vasto puede ser algo grosero. Y grotesco es algo rudo. Y tosco, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería del grupo de palabras? Vasto, grotesco, tosco, sucio y rudo. ¿Cuál no pertenece? No pertenece sucio.
Entonces a eso se le llama una exclusión de las palabras. Pasemos al siguiente tema y es la eliminación e inclusión de oraciones. ¿Qué quiere decir esto? La eliminación consiste en eliminar una oración de un párrafo sin que afecte el sentido del texto al momento que realizamos la escritura. Usted puede ir haciendo un montón de párrafos y usted lo quita y no pasa nada. La estructura no pierde, la coherencia no se pierde, la cohesión tampoco se pierde. ¿Sí? Entonces a eso es lo que nosotros decimos la eliminación de oraciones. Y la inclusión de oraciones consiste en agregar una oración en un párrafo y mejorar o darle mejor sentido a la oración o al párrafo, ¿verdad? Más que todo sería para darle mejor sentido al párrafo, ¿sí? Entonces esa es una eliminación y una inclusión. Pues entonces nos veremos en el próximo, pues, en la próxima clase virtual. Espero se conecten, ¿verdad? Se cuidan mucho y con eso pues doy por terminada pues esta presentación. Espero pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hagan, pues la apunten, ¿verdad? En su cuaderno. Y el día de la clase virtual ustedes me van, pues nos vamos a ir pues corroborando que lo que no quedó claro y ampliamos mejor la información, ¿verdad? Pero sí me gustaría que vieran este video para que ustedes pues tengan ese apoyo y así pues si resurge dudas, entonces ya tener las dudas como que más certeras. Cuídense mucho, que pasen una feliz semana y que pasen pues una feliz y bonita tarde y excelente día. Nos vemos, chicos. Les agradezco mucho y de verdad, gracias por su atención.